que se enfocan a la parte de óptica y fotónica, y pues nuestro objetivo, uno de los objetivos es la divulgación de la ciencia. Doctor en la Universidad Complutense de Madrid, donde ganó el premio a la excelencia con su tesis titulada Estructuras resonantes para nanofotónica. Ha realizado un postdoc en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una de las mayores instituciones de investigación en la Unión Europea. Tiene 17 artículos y más de 25 en congresos. Actualmente está realizando un postdoc en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y bueno, aprovechamos para invitarlo a este Coffee Science. Y bueno, pues bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por invitarme y bueno, y a ustedes también por venir, ¿no? a escuchar esta práctica, que yo creo que es interesante, sobre todo para vosotros que estáis estudiando y que veáis un poquito lo que es, no sé, ¿no? La ciencia desde otro punto de vista, quizás de no que os machaquen con cosas puramente numéricas o científicas o tal, sino que tenga que ver con cómo ha sido la experiencia, ¿no? De una persona que tampoco es tan mayor y que posiblemente ahora todavía siga formándose, ¿no? En esto de la ciencia. Muchas gracias a usted, doctor, y también bienvenido a todos y gracias. Entonces vamos a comenzar con una pregunta que tenemos aquí preparada, y la primera pregunta es ¿qué te motivó a estudiar una ingeniería y pues posteriormente un posgrado? ¿Cuál fue las principales motivaciones? Bueno, yo soy ingeniero electrónico y no sé si os pasa a muchos de vosotros. ¿Hay alguno que sea ingeniero electrónico aquí? Pues en mi clase una cosa que pasaba bastante a menudo era que la mayoría de esas personas que estaban estudiando, ya desde que eran muy pequeños, no sé, tenían igual pues 5 o 6 años, pues ya abrían los transistores y ya miraban las televisiones, ya querían ver todo lo que había de circuitos electrónicos, y parece que durante toda su vida habían querido ser ingenieros, ¿no? No sé si electrónicos o mecánicos o otra cosa, ¿no? A mí eso no me pasó. A mí realmente me iba a apuntar historia, o sea, lo que me gustaba, ¿no? Pero también me gustaban mucho las matemáticas y la física, y la ingeniería también la había visto como una solución posible, así que al final opté por seguir por ingeniería, ¿no? Y la verdad, para hacer ingeniería en Bilbao, yo soy de Bilbao, necesitas primero hacer el primer ciclo de físicas, y entonces pues me apunté. Y la verdad que bueno, me lo pasé bien, ¿no? Estudiando y sobre todo viendo bien lo que era la carrera, ¿no? La carrera no es más al final que un conjunto de herramientas que te dan. La mayoría de las cosas que sabéis ahora se os olvidarán en un tiempo, pero lo mejor de todo es que si las miráis durante un poquito, volvéis a recuperarlas mucho más rápido que cualquier otra persona que nunca lo haya visto. Y esas son herramientas que vais a tener. Cómo afrontar diferentes problemas lo vais a aprender realmente en la carrera. Todo ese bagaje es lo que realmente estáis estudiando. No estáis estudiando nada que tenga que ver realmente con ser un ingeniero que sabe absolutamente todo, ¿no? Y un poco fue pues esas herramientas, ¿no? que yo vi que también me resultaban quizás en algún momento pues insuficiente, ¿no? para aprender algún tipo de cosas, de que tenía dudas. Yo había dado físicas, había visto óptica, me había encantado la electrónica y quería pues unirlo un poco más, ¿no? Y en electrónica pues no ves fotónica, o al menos no en España. Así que me planteé hacer el máster en fotónica y después pues quise también participar yo, ¿no? De ese conocimiento que había. Me gustaba, siempre me ha gustado tener ideas y siempre pues imaginar cosas, ¿no? Para cómo hacerlas, y me metí en ciencia, haciendo el doctorado allí en la UCM, y bueno, pues así empezó todo, ¿no? Eso fue más o menos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, recuerden que a lo largo de la plática pueden realizar alguna pregunta, alguna inquietud. Entonces voy a continuar con una segunda pregunta que tenemos para usted, doctor. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el modelo de investigación que pues, le ha tocado experimentar en España, Europa y aquí en México? Bueno, al final la investigación es muy diferente en todos los sitios, pero a la vez es muy similar. Tiene que ver con trabajar mucho, dedicarle muchas horas, dedicar muchas horas a pensar en qué puede ser diferente, ¿no? Qué puede ser distinto. Pero sí que es verdad que hay diferentes modelos, sobre todo dependiendo del país, ¿no? En España, a mí se me ocurre que al menos hay 3 diferentes modelos.
de cómo podemos ver la ciencia, ¿no? No sé si sabéis un poco la situación de España, pero bueno, España es un sitio que tiene comunidades autónomas, es parecido a los estados en México, básicamente. Y bueno, algunas de esas comunidades autónomas pues funcionan de una forma, otras de otra y demás, ¿no? Yo soy de Bilbao, que es el País Vasco. En el País Vasco, por ejemplo, el modelo que hay yo creo que es muy competitivo. Y la idea ha sido formar centros de investigación, un desarrollo muy grande, ¿no? Y había que traer personas de fuera, generalmente, que puedan ayudar y se puedan desempeñar como grandes jefes de grupo, ¿no? Al final. Y entonces estos son los Ikerbasque, muchos de ellos se llaman así, ¿no? Entonces se ha traído y se han hecho grupos de investigación muy fuertes. Eso está bien. En Cataluña, por ejemplo, que es otra de las comunidades autónomas, pues tienen el ICFO, que es una cosa que la Unión Europea ha metido muchísimo dinero. Y el ICFO pues es un centro de fotónica que realmente tiene a los mejores del mundo. Así que pues está muy bien. Y el resto de España pues está bien también, tiene buenos grupos de investigación y demás. Pero el problema de España es que en general yo creo que se ha intentado hacer como que haya demasiada excelencia. Y demasiada excelencia está bien, pero no es un país muy grande. España es 5 veces o 6 veces más pequeña que México. ¿Cuántas? 10 o 12 más pequeña que Estados Unidos, y ya que China ni la comparo. Así que si encima no tienes demasiados investigadores o demasiados grupos de investigación y encima quieres contratar a poca gente, pues realmente no es muy bueno. El caso de México, a mí el que me ha tocado vivir al menos, es muy diferente. México quiere mejorar y quiere avanzar y quiere tener más grupos y está invirtiendo más en ciencia. En España se invierte menos. O sea, son dos formas de verlo realmente diferentes. Ya sé que muchos de vosotros, todos, sois mexicanos, ¿no? Y en mi caso soy español y yo creo que tenemos una cosa en común, y es que la mayoría de la gente de España, igual que la de México, piensa que fuera es mejor. Eso es así. Pues realmente a mí con México os diría que no deberíais de pensar eso. En México va muy bien en cuanto a la ciencia, al menos la que yo sí he visto aquí, y creo que se está avanzando mucho y se está mejorando mucho. El tema de México, al menos en cuanto a ciencia, yo creo que sigue por el camino adecuado. Todavía obviamente no estamos a la altura de lo que puede estar Estados Unidos o cualquier otro país, que la excelencia es pues mucho mejor en esos países porque tienen pues mayores herramientas, ¿no? Y cuentan con un montón de ellas, y los doctores son geniales en general y tienen muchísimo poder, pero creo que aquí se está intentando pues tener una infraestructura suficiente como para que desde un mismo centro, por ejemplo el centro donde estamos nosotros, seamos capaces de hacer realmente todo lo necesario para publicar en grandes revistas, y eso es muy importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Parte académica o la relación con las personas? ¿Qué fue lo más difícil? Bueno, yo tuve la suerte de estudiar ese primer ciclo de física, que no me dejó ahí tan sin herramientas, ¿no? A la hora de afrontar esto de la fotónica. Pero no es tan difícil la transición en realidad. O sea, sí que es verdad que hay muchas cosas de física, pero pensad en una cosa, mira, un físico, sí que es verdad que al final entre físicos e ingenieros no hay tanta diferencia, pero sí que hay un poco de diferencia en la mentalidad. Un físico quiere saber por qué sucede todo. Siempre que estás con los físicos te dicen, no, pero esto por qué pasa, pero esto por qué. Y los ingenieros te dicen, ya, bueno, pero ¿cuál es la aplicación? Entonces hay que unir eso. Y realmente si acabas ingeniería y eres capaz de aplicarte a una cosa que tú ahora mismo la estás pensando como algo más de física, lo que tú puedes aportar ahí, pues igual es mucho más de lo que puede aportar ya una persona que solamente ha visto cosas de física. Así que no es tan difícil, y además yo creo que mejora mucho el hecho de que puedas hacerlo. Bueno, yo animo a todo el mundo, si podéis aplicar a otra área que no sea solamente la ingeniería, y aplicar la visión que estáis adquiriendo ahora mismo ahí, que es muy diferente a todas las demás ciencias, creo que vais a aportar un mundo, la verdad. Gracias. ¿Alguien otra pregunta? Ok, bueno, sí tienen una pregunta. ¿En qué especialidad fue tu maestría de fotónica? La pregunta fue en qué especialidad fue la maestría del doctor. Sí, yo hice fotónica de especialidad. Ajá, pero ¿óptica o...? Sí, o sea, bueno, en este caso la fotónica sí, obviamente tiene que ver con la óptica, ¿no? Mi trabajo mi tesis de maestría, pues
tuvo que ver con la difracción, en este caso, que no era para nada algo que podemos pensar que tiene que ver con la ingeniería, ¿no? Propiamente dicho. Pero fue una de las cosas que se plantearon, ¿no? Dentro del marco cuando estaba estudiando, que era, básicamente teníamos unos voladizos, que es así como una especie de, bueno, no sé si sabéis lo que son voladizos, son cantilever en inglés, y eran microcantilevers y tenían que mover. Y la verdad que era muy difícil saber si se estaban moviendo o no, teniendo señal o no, sobre todo porque no teníamos apuntados a un piezo eléctrico, a un sistema que es capaz de mirar, ¿no? Este tipo de generar voltaje, ¿no? Cuando se mueven. Así que se nos ocurrió pues, un modo difractivo, ¿no? de que le dábamos con un láser y éramos capaces de ver en este patrón de difracción que se generaba pues un cambio, ¿no? Pues este tipo de cosas pues, se fueron ocurriendo básicamente viendo, leyendo mucho, que es también lo importante, ¿no? Eso quizás sí que lo aprendí más en el máster. Tener que enfrentarme a una cosa que no había visto en mi vida y sí que tener que estar leyendo, ¿no? para ver cómo se podía solucionar en realidad. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a continuar con otra pregunta que inclusive tiene relación con lo que nos había comentado anteriormente de la cuestión de modelo de investigación. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿qué opinión tiene sobre investigadores de cada nacionalidad, ¿no? ¿Existen algunas diferencias, no sé, mentalidad, etcétera? Sí, bueno, yo creo que, a ver, no hay que generalizar nunca, ya sabéis, ¿no? Pero sí, bueno, yo los que he conocido de muchos países en realidad, tienen una mentalidad bastante diferente, ¿no? A mí lo que más me gusta es la mentalidad de Estados Unidos, en realidad. Tienen una mentalidad muy competitiva, eso no va a acabar de gustar demasiado porque en realidad te agobia mucho, pero ellos siempre intentan mejorar, siempre intentan tener otra cosa diferente, darte como querer que en realidad toda su investigación realmente tenga una aplicación y tenga una mejora clara, siempre compitiendo con otros para intentar como sobresalir, ¿no? Esto que puede parecer, pues, no sé, lo ves así y dices, oh, Dios mío, realmente es demasiada competitividad, hace que las cosas mejoren muchísimo. Ellos siempre intentan mejorar, siempre intentan ser más grandes y más eficientes, y eso es mucho mejor. En España la cosa es muy diferente, ¿no? Sí que es verdad que la gente que es joven y así, pues intenta de alguna forma o de otra, pues, buscarse también, pues, esas mejoras, ¿no? Que muchas veces como en Estados Unidos, como en el resto de Europa se hace, pero los profesores igual que sí que son un poco más mayores, que muchos de ellos son muy buenos en realidad, se han estancado un poco, ¿no? Yo lo veo más así, es gente que en realidad no es que ya busques mejorar o no, ellos tienen un área de investigación, tienen un área de aplicación y tampoco vamos a intentar como crecer más, mejorar más y pues ser más grandes, ¿no? En realidad. Y ese tipo de cosas haces que al final te estanques demasiado y la visión americana pues es relativamente diferente. Los alemanes con los que me ha tocado trabajar pues realmente son muy buenos, saben un montón, muchas cosas aplicadas sobre todo, a ellos les encanta todo esto y los ingleses pues que son un poco diferentes en ese sentido. Los doctores mexicanos pues a mí me ha tocado un poco de todo, generalmente es gente que quiere aprender muchísimo y bueno, nuestro jefe por ejemplo que sí que es verdad que a mí me parece que tiene una visión muy parecida a la de Estados Unidos, ¿no? Y eso es fundamental. Pero creo que quizás México también peca un poco, por ejemplo, de lo mismo que España, ¿no? De eso de me voy a conformar. No hay que conformarse. La ciencia es como cualquier etapa de la vida. O sea, o estás o no estás. O mejoras o no mejoras. Pero no te conformes, porque si no, pues no haces nada, no te diriges a ningún camino. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Es un poco más enfocada con las próximas preguntas, pero ahorita se me olvidó. Cuando decidiste estudiar ingeniería, ¿tenías pensado dedicarte a la industria o a la investigación? ¿Y qué fue lo que hizo que te decidieras ir por la investigación y no algo más enfocado en la industria? Pues en principio quería irme a la industria, la verdad. O sea, no me había pensado para nada el hecho de tener que trabajar en investigación, ¿no? Pero también porque no tenía tanta información sobre la investigación, básicamente. Tampoco sabía muy bien a lo que se dedicaba un físico o lo que hacía un ingeniero en cuanto a investigación, así que yo pensaba pues trabajar en una empresa y pues intentar mejorar ahí. Supongo que teníamos que hacer productos, intentar venderlos lo mejor posible y tenerlos en el tiempo determinado, ¿no? Cuando estuve haciendo la ingeniería me di cuenta que ingeniería realmente tiene que ver mucho, igual que en física en realidad, tiene que ver con imaginar y tiene que ver con las ideas que tú tengas, no que haya tenido otros y que tú tengas que hacerlas o tengas que mejorarlas, sino con las ideas que tú tengas.
Y para desarrollar ese marco de tus ideas, realmente sí que hace falta la investigación. Cualquier cosa que estéis utilizando ahora mismo en vuestra vida diaria, se ha investigado no hace tanto. No hace tanto. Hace 5 o 3 años por personas que en un momento dado estaban en cualquier etapa de su vida y se les ocurrió eso. Habiendo leído, habiendo no leído, porque se dieron un golpe en la cabeza o porque lo que fuera. Les cayó una manzana, lo que fuera, ¿vale? Pero realmente se les ocurrió. Y eso también es bonito, tiene que ver con la imaginación y como al final es algo tuyo, ¿no? Cuando consigues sacarlo, aunque sea una pequeña mejora, porque en realidad todo tiene que ver así, ¿no? No hay grandes mejoras en ciencia, no es ¡guau! La super idea que... No, son pequeñas mejoras, pero tiene que ver contigo, porque como es tu idea, tiene que ver con cómo piensas tú. Y eso me gustó, entonces creo que no solamente hace un bien a la sociedad, sino a mí mismo me sentía súper bien haciéndolo. Entonces decidí involucrarme con la ciencia y con la investigación. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, otra pregunta es sobre ¿qué modelo de investigación prefieres? ¿Sí? ¿Cuál es tu preferido? Sí, bueno, como he dicho antes, ¿no? El de Estados Unidos. Sí que es verdad que es muy competitivo, pero bueno, yo creo que al final es necesario, ¿no? Si quieres intentar mejorar. El de España me gusta también, a ver, está muy bien, no hay tanta competición y es verdad que se hace muy buena ciencia, o el de México, ¿vale? Pero muchas veces, pues los grupos, ahora por ejemplo que en España sí que hay crisis, pues los grupos son pequeños y no tienen mucho dinero para contratar a la gente. Y realmente si la gente buscara tener un grupo de investigación más grande, pues realmente yo creo que es la forma adecuada de no solamente hacer artículos, más artículos, no siempre tiene que ver con hacer más artículos, sino de mejor calidad. Muchas veces en España yo me doy cuenta, por ejemplo, que intentamos publicar lo máximo posible, lo máximo posible. Hay que intentar publicar todo y lo más rápido posible, porque al final luego cuando tú tienes que acceder a una plaza, compites con gente que tiene muchas cosas publicadas y es realmente lo que importa, ¿vale? Es como nuestra nota. Si tú tienes un 10 y él tiene un 9, pues coges al de 10. Es así. Pues aquí, quien más artículos tenga, pues influye o importa mucho. Y en Estados Unidos como que no es tan importante cuántos artículos tengas, sino la calidad de los artículos. O sea, tú dedica un tiempo, un año y medio a hacer un artículo, pero que sea bueno, que genere realmente algo en la sociedad. No hagas 10 y que realmente entre los 10 no generen lo mismo. Pues para eso hace falta tener herramientas, para eso hace falta gente, porque no solamente se te va a ocurrir a ti la brillante idea. Hace falta compañeros con los que vivir la experiencia y con los que tener ideas. Este es un trabajo en equipo, como todo. Hace falta simulación, en nuestro caso, hace falta medidas, hace falta al final muchísima cantidad de tiempo y de recursos. Y eso, para eso tienes que tener como las miras puestas un poquito más allá del mañana. Igual tienes que pensar qué pasará dentro de 2 años cuando publique esto y realmente esté en una revista de las mejores del mundo y todo el mundo se acuerde de este artículo y de mi nombre y lo referencien 2.000 personas. Y no en una revista que es buena, pero que solamente lo vayan a ver 10. Eso es lo que tienes que ver. Y por eso me gusta más el modelo americano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ejemplo, bueno, en relación a eso, por ejemplo, al año, ¿cuántas publicaciones, digamos, en promedio puede hacer un investigador? ¿Para resultados de no calidad? Depende mucho del investigador, ¿no? Y depende de a qué te dediques también. O sea, imaginaros que yo, por ejemplo, hago simulación. Hago muchísimas cosas de simulación, aunque intento hacer más cosas. Entonces, pues simulación al final tienes un ordenador, ¿verdad? Y tú tienes un modelo matemático, se lo aplicas a algo, intentas mejorarlo, pero al final es un ordenador. No hace falta tantos recursos como alguien experimental. A alguien experimental le hace falta un láser, le hace falta un power meter, le hace falta un montón de cosas, que algunas de ellas preguntas por el precio y te dicen, esto, pues 2 millones de pesos. Esto, 1 millón de pesos. Y dices, ah, y además tienes que aprender a utilizarlos. Y además tienes que dedicar tiempo. Cuando estéis haciendo cosas experimentales os daréis cuenta que realmente nunca funcionan. Eso es la verdad. Entonces tienes que seguir una y otra vez hasta que realmente sepas dónde te equivocaste para que realmente funcione el experimento. Eso puede tardar 2 años. Hay gente que publica una cosa en 2 años. Alguien experimental puede publicar 4 en un año, 5 en un año. Entonces eso es realmente donde está el cambio. No es mejor el que más publica, es mejor, digamos, el que realmente su idea pues más difusión tenga en el mundo de la ciencia, o al menos en el área que estudia. Entonces eso es lo importante.
¿Pregunta? La pregunta fue ¿cuál fue el motivo que lo trajo a estudiar el postdoctorado aquí en México? Sí. Bueno, yo San Luis Potosí la descubrí cuando estaba haciendo doctorado. Mi jefe era muy amigo de Javier González, un profesor de la Autónoma. Y un día pues Javier González hizo una estancia allí, en Madrid. Yo le conocí, me cayó muy bien, es una persona que sabe muchísimo. Así que bueno, pues ahí acabó la cosa, ¿no? Hemos colaborado muchísimo y hemos tenido muchos artículos. Y luego me tocó hacer una estancia doctoral aquí en San Luis. Bueno, cuando vine yo es cuando la cosa estaba un poco más fea en San Luis, pero aún así me lo pasé muy bien y me parece un sitio pues realmente bueno, ¿no? México no lo conocía y me gustó muchísimo. Yo creo que es de mis países favoritos, o el favorito, no lo sé. Y en realidad cuando acabé, me gusta tanto cómo trabaja Javier, me gusta tanto cómo ha evolucionado su grupo, ¿no? Su grupo pasó, cuando vino conmigo eran 2 o 3 personas, ahora son 18. Y eso no ha pasado mucho, ha pasado 3 o 4 años. Una persona que evoluciona así, un grupo que evoluciona así, en un sitio como este, pues merecía la pena. Y entonces, pues terminé aquí, aunque fuera pues solamente por un año, por unos meses. Me gustaba la situación de vivir más tiempo en México y de poder contribuir al grupo y con Javier, ¿no? Entonces, eso me trajo. Supongo que al final la dicha, ¿no? De haberle conocido, no lo sé. Pero pues. Me encanta la pregunta, en realidad es muy buena. Pues sí, o sea, ese es el gran problema de nuestros países, yo creo. Quizás más en España que en México, te lo digo. La cantidad que se dedica a ciencia es muy pequeña, pero muy pequeña. Y eso hace que la inmensa mayoría de las personas que se han dedicado a ciencia en España, gente como vosotras, que termine su máster, en este caso, y su licenciatura, su máster y luego siga por su doctorado, se tiene que ir del país. La inmensa mayoría. Los grupos en España, o muchos de ellos, hay grupos fantásticos y gente fantástica, ¿vale? Pero hay muchos grupos que son tan pequeños que son de 2 o 3 personas. Solo tienen el nombre, eso es la verdad. Y colaboran con gente, y está muy bien, pero han dejado de contribuir ellos mismos en muchos aspectos. No es por ellos, son gente muy buena, pero nuestro gobierno dedica muy poco dinero a la investigación. En realidad, cuando yo he hecho una beca, que muchas veces compites con un montón de gente, y el porcentaje de que te den la beca es el 5%, el 1%, el 2%, y hay muy pocas becas. O sea, si me dices, bueno, es el 2%, pero puedo echar 100, pues igual me toca. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles son los retos que te has enfrentado para pues, llegar a tener el grado de doctor? ¿Cuáles son los retos? Bueno, yo cuando llegué al doctorado, lo primero que hicimos fue que teníamos que simular nanoestructuras, ¿no? Era difícil simularlas en este caso porque teníamos que utilizar un programa que se llama COMSOL, que es actualmente lo utilizamos. En ese momento COMSOL no tenía absolutamente nada de ayuda. Yo creo que aprender ese programa fue de las peores cosas que me han pasado en mi vida. O sea, sí lo digo. Y en realidad cuando lo aprendes, pues sí, sirve para un montón de cosas, ¿no? Eso, muchas veces estás investigando algo, estás en el laboratorio y no salen las cosas que deberían de salir. Saber cómo tienes en realidad que intentar solucionarlo, intentar mejorarlo, cambiar tu modelo para tener en cuenta diferentes cosas. Muchas de esas al final sí que son problemas que muchas veces llegas a casa y dices, no quiero un día más así nunca. Y el día siguiente es igual, igual va a ser así dentro de un mes.
Pero da igual, o sea, tienes que enfrentarte a eso una y otra vez y al final no te resignas, sino que tienes la paciencia suficiente para saber que tarde o temprano vas a conseguirlo. Y eso es lo fundamental. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, una pregunta. En México, ¿qué es lo que en el tiempo que has estado aquí, qué es lo que más te ha gustado? Algo que nos quieras compartir de tus experiencias. Bueno, he intentado viajar dentro de lo que he podido, pues a diferentes sitios, ¿no? Estuve en Chiapas hace poco y en Yucatán, así que pues me gustó mucho. Tenéis un país increíble, es de los mejores países del mundo, sin ningún tipo de duda, y donde mejor se puede vivir. Porque hay cosas que no se cuentan, pero cuentan mucho, ¿verdad? No, bueno, quitando la cosa es que tenéis un país totalmente maravilloso, ¿no? No solamente la comida, no solamente también los lugares, ¿no? La gente. La gente de México cuando vine me pareció increíble. O sea, te dan absolutamente de todo, prácticamente sin conocerte. Eso sí que en España es mucho más raro, es más difícil hacer amigos en un sitio que no sea Madrid. En Madrid, como hay gente de todos los sitios, pues la gente es más fácil hacer amigos, ¿no? En el sur de España es verdad que igual esto está más desarrollado, pero en el norte no, de donde soy yo no. Y en México, yo me acuerdo que los compañeros con los que tenía, pues igual algunas veces iba a casa de sus padres y me daban todos los dulces que tenían, y era como vosotros, o sea, me sentía demasiado agradecido con ellos. De verdad es que es gente muy abierta, es gente fantástica. Ayer, por ejemplo, pues estuvimos en la Plaza Fundadores, se lo estaba comentando ahora ya, y también con el Día de Muertos, por ejemplo. Son cosas fantásticas que solamente hay en México, que tienen que ver realmente con la cultura de México y que son tan únicas en el mundo que realmente merece la pena vivirlas, aunque sea una vez. Tenéis mucha suerte de vivir en un país como este, la verdad. Es muy bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿nos podrías platicar? Bueno, hace rato ya has mencionado un poco sobre tu área de investigación. Sin embargo, ¿nos podrías mencionar más allá o algo que quieras compartir? Sobre todo para que algunos que están en el área y los que no, pues tal vez les pudiera interesar, ¿no? Bien, ahora viene el momento del café, si queréis. Bueno, yo me dedico a nanoestructuras resonantes. La idea es muy simple. Básicamente incidimos con radiación electromagnética, con luz, y nosotros creamos pequeñas estructuras metálicas que resuenan con ella. Y conseguimos detectar señal haciendo mejores detectores, ser capaces de cosechar energía también. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? En realidad yo hago cosas que son resonancias plasmónicas. No sé si alguien sabe lo que es un plasmón. Es una onda coherente de electrones libres. Bueno, hay electrones encima de los metales y cuando viene la luz pues, básicamente se van moviendo. Generan un modo, como en una cuerda básicamente, un modo constructivo. Y esto va a incrementar la señal, va a hacer que haya una disipación de calor más grande, o básicamente si podemos captar esa corriente que se está generando, pues vamos a conseguir más señal que si no se crea ese modo constructivo. Es básicamente lo que pasa en cualquier antena que tenemos encima del tejado, pero nosotros las hacemos para la luz visible. Quizás hablaré del último proyecto que hemos hecho, o que he mandado. Es mi primer proyecto que he mandado en realidad, porque siempre pues, he colaborado con un catedrático, entonces lo he mandado yo, ¿no? Realmente los proyectos. En este caso nosotros utilizamos termopilas, no sé si lo habéis visto en la carrera, son uniones bimetálicas y se utiliza el efecto Sibel. Básicamente por difusión de temperatura los electrones, se genera una difusión de los electrones y en este caso se genera una diferencia de voltaje en una estructura que sea bimetálica, ¿verdad? Utilizamos las estructuras resonantes de tal forma que sean bimetálicas. Y entonces cuando incide la luz, nosotros somos capaces de generar un pequeño voltaje. Bueno, en este pequeño trocito podemos meter 4 millones de elementos y cada uno genera voltaje. Entonces la idea ha sido al final pues poner... Nosotros podemos utilizar este tipo de estructuras para absorber cualquier longitud de onda, cualquier parte del espectro electromagnético. En este caso imaginaros que lo hacemos a infrarrojo, más o menos a 10 micras, 10,6, que es lo que, digamos, desprende el cuerpo humano. Cuando nos sacan una de esas imágenes que son térmicas, pues realmente están detectando eso. Pues si nuestras pequeñas antenas resonantes son capaces de absorber esa energía, imaginaos que en este pequeño trozo hay 4 millones y si las ponemos a un marcapasos
pues igual no haría falta que el marcapasos tuviera pilas en el futuro. No te tienen que operar para cambiarte la pila y volver a ponértela, porque tú mismo eres la propia pila de tu marcapasos, de lo que te mantiene vivo. Eso valdría también para bombas de insulina, valdría para cualquier tipo de receptor. Ese es el proyecto que mandé el otro día, eso es a lo que me dedico últimamente. Intento unir esto con la biología, aparte, y también con el cosechamiento de energía. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ¿cómo se diferenciaría de esa fotovoltaica y el efecto? ¿Por qué no se usa para hacer las fotovoltaicas siendo que pues el efecto principal de ellas es que lo agarran el espectro completo, ¿no? Si tenemos un observador que ya puede, ¿por qué no se implementa ahí? Bueno, muchas células fotovoltaicas sabes que están desarrolladas en semiconductores en realidad. Bueno, es ligeramente diferente a una resonancia plasmónica, es muy diferente a una resonancia plasmónica, ¿vale? Suelen funcionar mejor en el espectro visible. Depende cómo desarrolles tus nanoestructuras, ¿verdad? Una cosa que se está implementando es que muchas veces las células fotovoltaicas funcionan mejor si ven más campo, más cantidad de radiación. Bueno, cuando tú estás creando una antena, tienes cualquier tipo de antena, realmente, por ejemplo, los Yagi-Uda, no sé si sabéis ese tipo de antenas que tienen como diferentes tipos de palitos desarrollados en unas estructuras, hay en todos los tejados. En principio los japoneses las hicieron en la Segunda Guerra Mundial como arma, querían achicharrar a los americanos, ¿no? Así. Pues básicamente lo que haces es una concentración de campo. Nosotros ahora mismo no tenemos la eficiencia para poder competir con las células fotovoltaicas, ¿verdad? Estamos cerca y yo creo que podemos superarlas. Mucha gente lo que ha hecho es utilizar este tipo de nanoestructuras que son capaces de concentrar ese campo electromagnético, de absorberlo y de concentrarlo cerca de los semiconductores que hacen este tipo de celdas para incrementar su eficiencia. Esto sí se ha hecho mucho. Ahora lo que nosotros queremos hacerlo es simplemente que ellas sean capaces de ser mejores. Es difícil porque lo otro pues, ha mejorado mucho, sobre todo poniendo diferentes tipos de semiconductores, o sea, uno de galio o algún semiconductor, por supuesto, está el silicio, ¿verdad? Tenemos que competir con el silicio, que es algo muy común en la Tierra, muy fácil de fabricar. Entonces, realmente no sirve tanto quizás ahora mismo para ser mejor, pero sí para hacerlas mucho más eficientes. Y yo creo que dentro de poco, con una forma de funcionar muy diferente a la que son las celdas fotovoltaicas, pueden llegar a ser superiores a lo que hacemos nosotros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno, ¿algún consejo que nos quisieras compartir para estudiantes en el ramo que estén? ¿Sí? ¿Algún consejo que quieras? Bueno, pues un poco lo de siempre, ¿no? Estudiar. No, pues a ver, tenéis que dedicar mucho tiempo al estudio. Y ya sé que muchas veces os hacen estar prácticamente todo el día estudiando. A mí me pasa, no sé si os pasa a vosotros, que muchas veces estudias 12 horas y no es mejor que si estudias 4. Bueno, pues tenéis que saber cuáles son vuestros límites, cuáles son realmente, conoceros a vosotros mismos, es una cosa importante en la carrera, saber cuándo es mejor que estudiéis. Igual es mejor estudiar después de comer, igual es mejor estudiar en la noche, igual un poco aplicar ese tipo de tiempos, ¿no? Luego concentraros mucho en realidad en esto, en la carrera. Nunca descuidéis vuestra vida. Tener muchos amigos, lo de siempre, hacer deporte siempre es importantísimo, porque si un día fallas un examen o te pasa cualquier tipo de cosas, pues a decir, oh Dios mío, he dedicado todo mi tiempo a esto y no ha funcionado. Pues no, pues también tienes más cosas, ¿vale? Comportaros como gente normal, solo que eso es difícil y tenéis que dedicar mucho tiempo. Recordad que solamente vais a tener herramientas y estáis aprendiéndolas. Tenéis toda la vida por delante, tampoco os agobiéis. Así que, pues mucha suerte, ¿no? Y felicidades por haber elegido la mayoría de ingenierías o físicas, que son carreras estupendas y os van a ir muy bien en la vida. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Sí. De la investigación, bueno, ustedes hacen simulación, pero también tienen aquí que hace la parte experimental y van confrontándose con esa parte computacional o es diferente. Sí, fíjate, el tema es que si quieres hacer un artículo bueno, si quieres que tu idea realmente sea importante para los demás, tiene que tener de todo. Tiene que tener simulación para que la gente vea que realmente el modelo teórico funciona.
tiene que tener, digamos, fabricación, tienes que ser capaz de fabricar lo que estás diciendo. Hay gente que dice algo de simulación, pero eso dices, imposible, eso no se puede hacer nunca, ni siquiera en 1 millón de años, porque la técnica no lo permite. Tienes que ser capaz de fabricarlo. Y una vez que seas capaz de fabricarlo, tienes que medirlo y que pase lo mismo que está diciendo la simulación, porque si no es que no funciona. La mejor simulación es un experimento de laboratorio, siempre, que es el que verdaderamente te da los datos, ¿vale? Entonces, tienes que intentar generar todo. A nosotros, no sé, en España al menos, en los grupos que estaban, eran muy buenos, pero era muy difícil muchas veces generar todo porque no teníamos el equipo necesario. Por suerte en México sí que lo tenemos. Así que aquí mismo, muy cerquita, tenéis el centro, que está enfrente del Bicentenario, CONACYT, pues realmente es capaz, es capaz de generar las simulaciones. Somos capaces de fabricar, utilizando diferentes técnicas de litografía. Somos capaces de medir lo que hacemos y saber si está en concordancia. Y lo mejor de todo es que hay mucha gente que intenta buscar la aplicación a esto. Por ejemplo, las nanoestructuras eran capaces de absorber el espectro electromagnético que hemos dicho, pero mucha gente las está implementando para una técnica que se llama Raman y simplemente generas mucho más señal. De esa forma ellos pueden hacer muchos mejores biosensores que al final va a tener aplicación en un hospital. Y eso es fundamental. Ahora mismo aquí contamos con todo. Así que yo soy especialista en simulación, pero procuro estar en todo ese tipo de cosas, porque al final un científico tiene que saber hacer de todo. Si no, pues eres un científico, sí, pero demasiado especializado. Eso creo que no es tampoco una buena idea. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Bueno, yo había pensado en suicidarme dentro de 2 días. Pues en un futuro, a ver, lo que a mí me gustaría, ¿vale? Te voy a decir, porque nunca se puede hablar, nunca se sabe, ¿no? Me encantaría tener mi propio grupo de investigación con el tiempo, o al menos quedarme mucho tiempo en un grupo de investigación, ¿no? Porque muchas veces, esto es un problema, por ejemplo, que hay en España, que yo he detectado, que me pasa a mí y a muchos de mis amigos, que es que a la hora de darte una oferta de trabajo te dicen, bueno, 5 meses, bueno, 6 meses. Realmente llegas, te instalas, pones a leer realmente para solucionar el tema, para saber lo que ya la gente ha hecho. Esto de en números de gigantes que decía Newton, pues realmente tienes que hacerlo, ¿no? Entonces te pones a leer y luego intentas mejorar, se te tiene que ocurrir la idea, las simulaciones. Bueno, pues ya a todo esto han pasado 1 año. O sea que ya estás en el paro y seguramente estés muy mal, ¿no? Bueno, pues yo no nos ha pasado todavía esa situación, pero sí que me gustaría dedicarme más tiempo, porque al final estás con un grupo, con el mismo grupo de gente. Muchas veces se generan muchas ideas, sabes cómo trabaja y estás al final en la misma onda. Y eso es importantísimo a la hora de sacar muchas cosas de investigación, ¿no? Que tú y yo pensemos igual es muy importante a la hora de conseguir que nuestros artículos pues tengan un matiz que nos diferencia, porque no solamente es una persona pensando, son varias, ¿vale? Me veo así, me veo en un grupo pues más tiempo y me gustaría poder dirigir mi propio grupo de investigación, ¿por qué no, no? Con el tiempo. Y si me voy a una empresa, pues con el tiempo, pues no sé, ¿no? Mejorando en la empresa y también ayudando a que seamos mejores y hacer diferentes tipos de elementos. Pero en investigación sí me gustaría tener mi propio grupo de investigación. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta ahorita con lo que acabas de mencionar. ¿Cómo ves esa relación, ¿no? De la investigación con la industria? O sea, ¿qué opinión te ha tocado observar, tanto en España o aquí o en Europa? Bueno, en España es muy pequeña, así de fácil. O sea, prácticamente no tenemos, ¿no? Esa relación de una forma tan directa, ¿no? Creo que en Estados Unidos sí que es mayor. Aquí veo que sí, se está dando. Es una cosa que me sorprendió mucho, pero en México yo creo que ellos, lo que intentan hacer la gente que realmente está gobernando, es eso exactamente. Es, vamos a dar dinero para la investigación, ¿vale? Pero que esto realmente tenga una repercusión, que no acabe en 4 artículos, ¿vale? Que acabe en que realmente la gente acabe viendo este tipo de cosas que estáis investigando, ¿vale? Que este dinero sirva para algo, que al final es el dinero de la gente, o sea, que sirva para ellos, ¿vale? Y esa es una cosa importante que se está dando. Por ejemplo, bueno, yo he estado con 3 investigadores que para mí han sido los más importantes, ¿no? En mi vida, uno es Javier Alta, que es con el que yo estuve,
Él sí tenía algún tipo de relación con varias empresas y la verdad que fue muy interesante poder trabajar con ellas. Es un tipo estupendo que tengo muchísimo cariño y realmente pues fue muy bueno, ¿no? Otra fue Rosalía Serna, que también fue del CSIC y es genial, ¿no? Pero sí que no teníamos tanta relación con empresas y muchas veces sí que veía que estábamos un poco lejos de todo ese mundo, ¿no? Muchas veces es algo como más teórico. Y dices, bueno, pues alguien cogerá lo que yo hago y con el tiempo lo hará, ¿no? Y ahora es Javier González, que es fantástico, yo digo que es un rockstar de la ciencia, ¿no? Pues él sí tiene, y sí intenta que nuestro grupo funcione como eso. Al final es importantísimo. Yo creo que si la ciencia tiene futuro a nivel mundial, no solamente va a ser por lo público, también por lo privado. Es importante que las empresas se den cuenta que invertir en ciencia a la larga es invertir en ellos de una forma decisiva. Así que... Muy bien. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, si no hay preguntas, pues agradecemos al doctor por su participación y a todos ustedes por su asistencia al Coffee Science, como les comentaba, organizado por los capítulos estudiantiles SOSA y SPI de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, si tienen alguna duda sobre estos capítulos, sobre el doctor, etcétera, pues podemos aclararlas al terminar ahorita el evento. Le voy a ceder la palabra a mi compañero, tiene un aviso. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, ahorita les hacemos propaganda también a los capítulos, ¿no? Bueno, por parte de los dos capítulos, OSA y SPI, le queremos estar presente, ¿no? Muchas gracias por su amabilidad, ¿no? De estar apoyando nuestra actividad, ¿no? Bueno, otra, pues, chicos, si están interesados a pertenecer a algún capítulo, ya sea de la OSA o SPI, pues adelante, pueden preguntarnos. Es más de divulgación, hacer actividades de este estilo, invitar a investigadores. Claro, llegan varias revistas, ¿no? Optica Photonics y Física Today, si a alguien le interesa alguna, pues se lo puedo regalar, ¿no? Y bueno, pues también agradecerles, ¿no? Por estar aquí. Si gustan café, creo que todavía hay. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muy bien, otro anuncio, otro comercial. La universidad, bueno, se va a realizar una reunión de Terahertz, ¿sí? Reunión mexicana de Terahertz, va a ser el 16, 17 y 18 de noviembre, todos están invitados, va a haber investigadores pues, de renombre internacional, será en el edificio de posgrados, que se encuentra en el mismo patio del Auditorio Bicentenario, ¿sí? Ahí pues pueden asistir, están todos invitados y también se van a impartir talleres, taller de litografía, por haz de electrones y nanoimpresión, ¿sí? También se tendrá un curso o un taller de microscopía electrónica de barrido, entonces también están invitados. Y como les mencionaba mi compañero, todos invitados para formar parte de estos capítulos. La intención es la divulgación de la ciencia. Posteriormente trataremos de tener otros investigadores que pues ustedes tal vez están involucrados con ellos y pues esperemos que sea, si es aquí en este lugar, si nos dan una oportunidad, si no pues en la Facultad de Ciencias, etcétera. El chiste es que pues ustedes tengan un poco más de acercamiento a esto que es la ciencia y pues tengan oportunidad, ¿no? De tomar una decisión, la industria, la ciencia, etcétera. Lo que decían pues que sea lo mejor que ustedes quieran, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias a todos.